Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el jueves 10 de julio de 2025. Es un día importante en materia informativa y por lo mismo iniciamos. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que es exagerado el cierre de la frontera por parte de Estados Unidos luego de que se detectó un caso más del gusano barrenador en el estado de Veracruz. Este jueves integrantes de la CENTE se movilizan nuevamente en calles del centro histórico de la Ciudad de México y por tercera ocasión la CEP canceló la mesa de negociación que tenían programada con integrantes de la coordinadora. Personas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la organización Manos a la Cuenca explicaron hoy a través de un recorrido por el Parque de Texcoco la importancia del área natural protegida para la sociedad. El gobierno federal presentó el chocolate en barra, polvo y para mesa Bienestar, que contiene 10 veces más cacao que el chocolate que se compra en tiendas del país y a un precio más accesible. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dio un posicionamiento importante. Ninguna violencia contra las mujeres, venga de donde venga, es aceptable en este México actual. Se refirió a las publicaciones que ha hecho el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y dueño de Grupo Salinas, y que se referían a un grupo de mujeres periodistas, pero la presidenta fue muy puntual en ese tema. No es solamente un tema de 3 mujeres, es un tema de todas las mujeres. En este México de 2025 es absolutamente inaceptable la violencia, no es normal. No es normal que se sigan repitiendo estos comportamientos. Y para hablar justamente sobre ese tema, conversamos en este momento con Citlali Hernández. Ella es secretaria de las mujeres. Secretaria Citlali Hernández, buenas tardes. Les saluda Alberto Nájar. Gracias por la entrevista. Hola Alberto, al contrario, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. La presidenta fue muy puntual en su señalamiento. Es absolutamente inaceptable la violencia hacia las mujeres, venga de donde venga, secretaria. Mira, me parece que la voz de la presidenta es fuertísima en tanto que muchas veces los discursos misóginos, los que discriminan, los que excluyen, son parte del odio que se termina convirtiendo en violencia mucho más directa, física, etcétera. Entonces, creo que es importante decirlo en voz alta y discutirlo públicamente. Podemos diferir políticamente, tiene que haber discusión pública y en la discusión pública en una democracia hay libertad y hay distintos puntos de vista, pero eso jamás puede justificar que la discusión conlleve la agresión, la falta de respeto, la violación a la dignidad de otra persona, la discriminación y mucho menos un discurso misógino como el que Salinas Pliego ha estado ejerciendo no solo ahora, sino que lleva ya varios meses, si no es que más de un año, contra varias figuras públicas. Entonces me parece que esta firmeza con la que la presidenta dice no podemos permitir y siempre vamos a señalar estos discursos misóginos, da un mensaje a toda la sociedad
de no normalizar estos discursos, y también a las mujeres de que sepan que no están solas y que estos discursos, si bien ojalá pronto puedan tener una sanción de otro tipo, por lo menos tengan una sanción social, y eso lo dijo muy bien la presidenta. No se trata del agravio a 3 periodistas solamente. Todas las mujeres en este país y los hombres que también respetan los derechos de las mujeres, tendríamos que sentirnos indignados y indignadas por este tipo de discursos que Salinas Pliego ha estado ejerciendo contra las mujeres, profundamente misóginos y violentos, y además en una reacción a que solamente la opinión pública lo que le ha dicho es que pague los millones de pesos que le debe al erario público. Que es además uno de los temas también fundamentales que están detrás o estarían detrás de este comportamiento del empresario Ricardo Salinas Pliego. Pero me quisiera detener un momentito, si nos permite, secretaria, sobre un tema también es importante. No hablamos de un hombre, de una persona que conduzca un taxi, o sea, con todo el respeto para los taxistas, por supuesto, sino de alguien que tiene acceso a una ventana grande de comunicación. Por eso también es importante que este planteamiento que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, secretaria. Claro, mira. Tenemos un problema con la comunicación con la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, que justo en este tema que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional, en la conferencia de prensa que tiene todos los días, y que fue muy puntual en ese sentido. No se puede permitir, no puede ser normal este tipo de señalamientos, porque son básicamente un tema que compete a toda la sociedad. Y además también es importante que lo que planteó la presidenta de la República, ella le corresponde como la primera mujer en la historia en llegar a la titularidad del Ejecutivo Federal en México, levantar la voz en contra de todos los actos de violencia en contra de las mujeres. Dijo la presidenta Sheinbaum que los señalamientos, más bien los insultos del empresario Ricardo Salinas Pliego en contra de 3 periodistas son un acto de violencia que no debe permitirse ni normalizarse. Secretaria, le preguntaba antes de que tuviéramos este programa de comunicación, no hablamos de cualquier personaje, estamos hablando de un hombre que tiene acceso a un canal importante de televisión. Sí, claro. Sí, lo que te decía es que justamente me parece que por eso es relevante que a nivel presidencial, que la presidenta de la República condene este tipo de expresiones y que reiteradamente lo diga. No podemos normalizarlo, y no se trata solo del discurso a 3 periodistas, sino en general esta manera misógina con la que él se comporta. Uno, porque es uno de los empresarios de mayor relevancia de nuestro país, y yo decía antes de que se cortara la llamada que desde mi punto de vista además ha hecho su riqueza a través de un modelo de negocios en el que no ha querido pagar impuestos, y eso pues no es ser empresario, sino traficante de influencias, pero bueno, es un empresario que tiene uno de los medios de comunicación más importante, que conduce un medio de comunicación que construye opinión, que forma parte de la construcción de la cultura en la sociedad. Entonces me parece que vale la pena decirlo. El peso que tiene su voz pública, tiene que asumirlo con mucha más responsabilidad, y si él no entiende eso, y si él decide comportarse de una manera machista y misógina, bueno, pues ya estaremos, no solo la presidenta, no solo la secretaria de las Mujeres, sino muchísimas mujeres señalando y condenando este tipo de lenguaje que no puede normalizarse y que no puede ser normalizado para ningún tipo de persona en todo el país. Entonces, por eso es relevante, porque en tanto que socialmente rechacemos los discursos de odio, el odio nunca va a permear en nuestra sociedad. Si lo normalizamos y guardamos silencio, bueno, después podrían pasar cosas como lo que ha pasado en Argentina, en su momento en Brasil, o en distintos lugares donde el discurso de odio ha permeado, ¿no?
Porque además el empresario del que hablamos, secretaria, pues es como un representante de un movimiento que tiene ya una actuación importante no solo en México, sino en otras latitudes y que busca fundamentalmente un regreso. Es un movimiento antiderechos. También por eso la importancia de hacer estos señalamientos. Has dado, yo creo que, Alberto, con la clave. Desde mi punto de vista es peligroso su discurso, reitero, porque es una voz pública con peso, porque tiene un medio de comunicación, porque más allá o además del discurso machista y misógino que no podemos permitir, es evidente que tiene una agenda política. Es decir, su discusión con la Cuarta Transformación no es la de un ciudadano que opina, que difiere, ¿no? Él tiene una agenda política muy clara y es ligada a la agenda de la ultraderecha global y continental. Los encuentros de la ultraderecha en México que se han realizado en los últimos años los ha financiado él. Él está vinculado a los principales líderes y voceros de la ultraderecha, que son voces que plantean la regresión de derechos a la diversidad sexual, la negación de derechos a las mujeres, a los pueblos indígenas, y que tienen una visión profundamente no solo conservadora, sino de odio al diferente y del odio a la diversidad que existe en todas las sociedades, y que por eso este discurso que él ejerce no es aislado y no es casual. Forma parte de su forma de ver la vida, de su forma de pensar, de su manera de demeritar a las mujeres y de su agenda política de ultraderecha, en la que seguramente tendrá la gran pretensión de que en México exista un retroceso, pero afortunadamente yo no veo esas condiciones. Creo que por eso es muy importante la voz de la presidenta, y que la voz de la presidenta sea acompañada socialmente, justamente porque pues como sociedad tenemos que condenar esta agenda y estos discursos de ultraderecha. Porque además, finalmente, secretaria, también llama la atención este tipo de planteamientos y estas respuestas de este empresario y los grupos que están detrás de él, porque pareciera también entonces una especie de resistencia a aceptar que este país ya cambió. Se le pretende cobrar 74 mil millones de pesos de impuestos que adeuda, pero no sé si comparta conmigo la opinión, secretaria. El tema que más parece que le molesta es que sea una mujer la que se los esté cobrando, secretaria. Sí, bueno, como lo decía la presidenta en la mañana, es el Poder Judicial que ha estado, y que yo lo digo con todas sus letras, porque yo personalmente he recibido violencia de Salinas Pliego y he iniciado procesos jurídicos en su contra, no por mí solamente, sino porque justamente yo estoy convencida de que él tiene una agenda en la que si se normaliza socialmente su discurso, esta agenda política puede ir ganando respaldo social y hay que condenarlo socialmente, estos discursos. Yo creo que en México no hay condiciones para que avance esa agenda de ultraderecha, y creo que Salinas Pliego no solo está molesto porque se le cobren los impuestos que debe, que son 74 millones de pesos, que no se los debe a Claudia Sheinbaum, no se los debe al gobierno como un ente aislado, se los debe al pueblo de México, porque es 74 millones de pesos que se podrían usar para escuelas, para hospitales, para programas sociales, para caminos, etcétera, ¿no? Pero además de que le molesta que esta vez no tenga el acompañamiento del poder para que se le condonen sus impuestos, y que no lo tuvo desde el presidente López Obrador y ahora tampoco con la doctora Claudia Sheinbaum, le molesta doble y triple, porque es un macho misógino, que sea una mujer la que comande, la que digamos sea la conductora de los destinos de nuestra nación, y que con mucha firmeza y mucha claridad diga: paga lo que debes, ¿no? Y vemos en su declaración de ayer, o sea, intenta negar
esto que la presidenta también ha hecho con mucha claridad de visibilizar presidenta con A, ¿no? Y trata de equipararse y le escribe de presidente a presidente. Perdón, pero la presidenta Claudia Sheinbaum es la mujer, no solo la primera mujer presidenta, sino la persona más votada en la historia electoral de nuestro país como presidenta de la República. Y este personaje, bueno, pues además de que seguramente ni sus propios trabajadores y trabajadoras lo quieren por los maltratos que les da, pues tampoco es que tenga un respaldo social para compararse a ese nivel con la titular del Ejecutivo. Entonces, creo que vale la pena discutirlo desde ese sentido. No es un tema personal, no es un tema de que nos caiga bien o caiga mal Salinas Pliego, es que no se pueden permitir los discursos misóginos, se tiene que condenar socialmente por todas y por todos, y no podemos negar que Salinas Pliego tiene una agenda política de ultraderecha que quiere enquistar en México, pues para sus fines personales de grupo y para sus fines económicos, ¿no? Que al final del día ese es lo más importante, es una deuda importantísima la que tiene de impuestos, 74,000 millones de pesos, pero además es lo que hay detrás y es lo que no podemos perder de vista. Secretaria Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, muchas gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. No, al contrario, Alberto, muchísimo gusto y a la orden. Aquí seguimos todos juntos. Hasta pronto, secretaria. Es importante este señalamiento porque es que esto no es una cuestión personal, como bien nos ha comentado Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, y como lo ha subrayado la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto va más allá. Esto tiene una agenda que va directamente a el corazón de lo que se vive en nuestro país. Y como lo hemos señalado en estos espacios informativos, si se tolera este tipo de violencias en la vida cotidiana, esto nos va abonando a que justamente esta vida cotidiana se convierta en violencia en contra de las mujeres. Pero si proviene de alguien que tiene la posibilidad de tener acceso a un altavoz, como lo es la televisión pública, la segunda cadena de televisión abierta, de televisión abierta, la que tiene la segunda presencia más grande en México, con la que se informan millones de personas, porque es la realidad, millones de personas se informan en TV Azteca. Este discurso cobra una magnitud todavía mayor y por eso es importante plantearlo de esta manera. No es un asunto solamente personal de un empresario que se resiste a pagar 74,000 millones de pesos, de un empresario que ha hecho su fortuna a partir de la manera como le hemos contado, a partir del privilegio que le da la cercanía con los gobiernos anteriores a 2018, sino también a partir de de manera como ha dejado sin pagar sus propias deudas. En México debe 74,000 millones de pesos. En Estados Unidos también ha sido su corporativo, sus empresas han sido sancionadas por las autoridades de ese país justamente por no cumplir con sus compromisos y también ha sido señalado de cometer fraude. Esa es parte de la historia. La otra es lo que hay detrás, lo que como hemos comentado, es una agenda que lo que pretende es volver atrás, es suprimir los derechos que ha costado mucho tiempo, esfuerzo y vidas humanas en lograr, y que hay grupos que no están de ninguna manera cómodos con el hecho de que las mujeres tengan el espacio que deben tener y mucho menos que sea una mujer la que encabece los destinos políticos, sociales y económicos de este país. ¿Qué fue lo que sucedió en la mañanera del pueblo de este jueves? La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió de esta manera a este tema del cual le hemos dado cuenta en estos minutos. Vamos a escucharla. Es inaceptable la manera en que se dirigió a 3 mujeres, que no es la primera vez que lo hace, despectivos, discriminatorios, ofensivos a 3 compañeras periodistas. Eso no se puede aceptar. Y además, como mujer presidenta, me corresponde también salir a la defensa. Entonces, yo creo que aquí hay un consenso generalizado de que puede no estarse de acuerdo en una opinión política o en una política de gobierno, o puede no estarse de acuerdo con lo que dice una periodista o un periodista, pero estos adjetivos ofensivos
particularmente misóginos y machistas contra 3 periodistas, no podemos dejarlo pasar. Hay que señalarlo. Y no solo es un asunto de la presidenta, sino de la sociedad. Puede no estarse de acuerdo, repito, pero estos calificativos de perra, ya ni los quiero decir, porque es verdaderamente ofensivo. Entonces, eso es algo que la sociedad no puede permitir. No puede haber esta ofensa con estas palabras que ofenden a las mujeres por lo que opinan, por lo que piensan. Nosotros ejercemos como gobierno la libertad de expresión y promovemos la libertad de expresión y no vamos a censurar a nadie. Pero aquellos también que tienen acceso a medios de comunicación y que utilizan estas palabras ofensivas contra mujeres, no puede dejarse pasar. Y repito, no solo es cosa de la presidenta, porque me corresponde además por ser la primera mujer presidenta defender a las mujeres. Es un asunto de hombres y mujeres de la sociedad que no podemos dejar pasar el uso de estos adjetivos para 3 mujeres periodistas. Y repito, algunas coinciden con nosotros, algunas no, pero no puede, como si fuera algo normal. No es normal, es violencia. Entonces, eso es lo primero. Y yo creo que aquí sí debe ser una condena social al uso de estos adjetivos tan ofensivos a las mujeres para calificar algo con lo que él no está de acuerdo. Y cuando haya esta ofensa contra cualquier mujer, me corresponde levantar la voz para proteger a las mujeres de nuestro país. Pero creo que todas y todos debemos hacerlo, no solo le corresponde a la presidenta. Ahí pues lo que ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, y la presidenta recordó que el dueño de Grupo Salinas debe pagar sus impuestos. Le recordamos la cifra, 74,000 millones de pesos es la deuda que tiene desde hace 16 años por lo menos, y ha interpuesto decenas de recursos jurídicos en tribunales, en tribunales de circuito, ante jueces de todos los niveles, inclusive en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ha recibido el apoyo, la protección de algunos ministros y ministras de la Suprema Corte para evadir, para no resolver los amparos y los señalamientos que se han presentado por parte de la autoridad, justamente para que se paguen esta deuda de impuestos. 74,000 millones de pesos, que equivalen a varios programas sociales, a decenas de hospitales, a cientos o tal vez miles de escuelas rurales que se podrían construir en el país si se cumpliera con esta deuda. La presidenta Sheinbaum señaló que la manera en que han actuado los tribunales en este caso pues es cuestionable, porque llevan 16 años sin tomar una resolución, y recordó pues que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia actual, porque todavía tiene por lo menos 1 mes y medio de vigencia, y también a la próxima Suprema Corte el resolver en definitiva el tema de los impuestos que debe, los 74,000 millones de pesos que debe Ricardo Salinas Pliego. Escuchemos. Sobre el tema de los impuestos que debe este empresario, pues es un asunto de la Corte. Aquí lo que presentamos es la manera en que han actuado los tribunales de nuestro país, que llevan 16 años para resolver un caso, generando amparos sobre amparos, regresos y otros amparos y otros amparos y otros amparos. La decisión la va a tomar la nueva Corte. O creo que incluso hay algunos casos que vienen en agosto. Entonces, no solamente es la nueva Corte, sino la Corte que está hoy. Y tiene que hacerse con justicia. Ahora, fíjense lo relevante. Ni siquiera son casos que se presentaron durante el periodo del presidente López Obrador. Vienen de antes. O sea, son casos que se presentaron de antes, de impuestos que no se pagaron. Entonces, tiene que revisar la Corte, pero no con estos acuerdos en lo oscurito, beneficiando en esquemas de conflicto de interés a una persona. Por eso hubo la reforma al Poder Judicial, entre otras cosas, para que haya justicia en nuestro país. Entonces, repito, un tema, y lo vamos a seguir mencionando mientras se sigue utilizando estos adjetivos en contra particularmente de compañeros periodistas, coincidan o no con nosotros, porque no está bien. Y lo otro, pues es que pague sus impuestos. Ahí pues lo que ha señalado la presidenta Claudia
Sheinbaum. Y por cierto, Ricardo Salinas Pliego respondió en un comunicado, el segundo que publica en 24 horas en sus redes sociodigitales. Ahí, pues básicamente busca evadir su responsabilidad sobre la violencia misógina y machista que ha expresado en sus publicaciones en su red social X. Dice que los llamados que ha hecho la presidenta contra la violencia de género son un distractor y escribió una larga comunicación, un mensaje muy largo, pero señala de esta manera, lo cual es también un tema que no podemos pasar por alto. Escribe como no escribe primera, ni siquiera escribió correctamente primera, sino como la primer mujer en ocupar la presidencia del país. Su liderazgo lleva consigo una responsabilidad histórica: abordar los desafíos estructurales que demandan soluciones urgentes y efectivas, y pide que deje de enfocarse y perder el tiempo en los pleitos entre sus periodistas conmigo. Y tiene otra sarta de señalamientos. Ahí recuerda algunos casos que han sido, polémicos, y también algunas situaciones que han sido ya aclaradas, pero que las repite Ricardo Salinas Pliego para tratar de desviar la atención en el fondo del asunto, que es en dos vías. Una, se resiste a pagar 74 mil millones de pesos de impuestos que adeuda desde hace 16 años. Y dos, su comportamiento es violento, es misógino y es machista, y corresponde, como han planteado algunos, inclusive analistas, corresponde a el sentir, a la forma de reaccionar de algunos grupos antiderechos, de los cuales Ricardo Salinas Pliego es un claro representante. Y ahí queda la duda entonces: ¿es solamente un tema del personal de Ricardo Salinas Pliego o responde también a una parte de México, esa parte de México que ha sido llamada como la plutocracia, como el de las élites, que son directamente responsables de la profunda desigualdad que aún permanece en México? Una desigualdad que tiene como consecuencias, entre otras, la violencia que existe en contra de las mujeres y que han hecho de este país, de este México, un país feminicida. Exagerada reacción de Estados Unidos por gusano barrenador. Y vamos a cambiar de tema porque en la Mañanera del Pueblo también se abordaron otros asuntos. En uno de ellos tiene que ver con la decisión que adoptó el día de ayer por la tarde-noche el gobierno de Estados Unidos, concretamente la Secretaría de Agricultura, la secretaria de ese sector, la secretaria Rawlings, publicó un mensaje donde decía que se cerraba de nuevo la frontera de su país a la importación de ganado vacuno en pie por haberse detectado un caso de un ejemplar, de un bovino que tenía gusano barrenador. La presidenta Sheinbaum dijo que fue una decisión exagerada esta medida que tomó el gobierno de su país, y se presentaron datos justamente de todas las acciones que se han llevado a cabo para terminar con este problema que tiene ya algún tiempo en México, que estaba bajo control, pero que se salió justamente de control en los últimos años. Abye Vargas, tú estuviste en Palacio Nacional. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto Tito, el auditorio del Acento aquí en Imer Noticias. Pues así como lo adelantas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, calificó de exagerada la medida de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos de cerrar la frontera para el comercio de ganado. Esto pues luego de que se detectara un caso del gusano barrenador en el estado de Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay un protocolo establecido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, el cual se implementó en cuanto se detectó el caso. Escuchemos a la presidenta de la República. Hubo un caso en Veracruz que se encontró y de inmediato se está atendiendo, como bien lo dice el director de SENASICA. Llegan veterinarios, hay un equipo, hay un protocolo de atención, se liberan las moscas que son estériles para que no se propague esta plaga. Entonces, se están haciendo todos los protocolos. Ayer, pues, al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, pues toma una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. La presidenta Alberto indicó que se está demostrando a autoridades estadounidenses que el caso está bajo control. Te voy a interrumpir, Aye, porque de pronto se nos perdió la comunicación, esta vía telefónica que a veces
nos falla. Vamos a tratar de recuperar esta llamada para tener una mejor calidad en el audio. Parece que ya mejoró un poco. A ver, Abby, ahora sí, repítenos. Ahora sí, perfecto, Alberto. Pues te comentaba que la presidenta indicó que se está demostrando a autoridades estadounidenses que el caso está bajo control y con base al conocimiento científico. En tanto, el jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Francisco Javier Calderón Elizalde, precisó que desde 2023 se implementaron protocolos sanitarios para atender el fenómeno del gusano barrenador. Y señaló pues que actualmente hay alrededor de 392 casos de animales enfermos, que representa una baja de 18.5% con respecto al 24 de junio, en donde se detectaron 481 casos. Y aseguró que ya se activaron protocolos y controles hacia el norte y sur de Veracruz y la liberación de moscas estériles para eliminar el gusano barrenador. Para que nuestro auditorio pues comprenda de mejor forma, pues el gusano barrenador es un insecto parecido a una mosca que deja larvas en la parte más profunda de los tejidos de los animales, que provoca lesiones graves y hasta su muerte. Esa es la información, Alberto. La información. Gracias, Abby Vargas. Estamos pendientes. Y sí, efectivamente, pues se tomaron ya las medidas pertinentes para controlar bueno, no podemos decir brote, porque en realidad nada más es un caso al que se refiere la secretaria de Agricultura de Estados Unidos. Es importante también tener un poco de contexto, porque esto que sucedió ayer en la tarde noche, empezó a principios de mayo pasado. En finales de abril se determinó cerrar la frontera de Estados Unidos a las importaciones de ganado en pie proveniente de México ante la presencia del gusano barrenador en algunos ejemplares. En ese momento, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, hablamos de principios de mayo pasado, informó que el gobierno de México solicitó de manera reiterada a Estados Unidos la apertura de una planta de producción de moscas estériles en Chiapas para combatir el gusano barrenador de el ganado. Esta planta ya existía, de hecho, existía en México hace ya algún tiempo y Estados Unidos la retiró, simplemente la canceló hace ya algunos años y no la volvió a reabrir. Ahora ya se ha han entendido las autoridades de Estados Unidos pues que se necesita esta planta allí en donde estuvo durante décadas. El secretario de Agricultura recordó en ese momento que desde junio de 2023 la plaga recorrió 3.700 kilómetros desde Panamá hasta la frontera sur de nuestro país. En esa ocasión, el secretario Julio Verdegué destacó la necesidad de establecer medidas urgentes de contención, porque México no puede abrir esta planta por sí solo, porque requiere la colaboración técnica de Estados Unidos, que, entre otras razones, no es solamente el tema del dinero, sino porque ellos tienen, pues ahora sí que el monopolio, ahora sí que tienen la patente de la producción de moscas estériles específicas para combatir al gusano barrenador. Vamos a escuchar al secretario Julio Verdegué. Después de muchos años en que había estado totalmente controlado, en junio del año 2023 reapareció esta plaga, el gusano barrenador del ganado, en Panamá. Es endémica a Sudamérica, ya la teníamos controlada. Desde ese día, 1 de junio del 2023, este animalito se movió 3.700 kilómetros hasta llegar a las fronteras de México con Guatemala. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control, viajó más de 3.700 kilómetros hasta que llegó a México. Desde noviembre del año pasado empezamos la dispersión, con pocas moscas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son los únicos que tienen la fábrica de producción de moscas en Panamá y dispersamos todas las moscas que ellos nos facilitaron. Ahí pues lo que señaló en su momento el secretario de Agricultura Julio Verdegué sobre este tema del gusano barrenador, y también hacer un señalamiento importante. Estados Unidos decidió bajar la guardia, vamos a ponerlo de esta manera, en los trabajos de contención de la mosca que produce
cuyas larvas son las que generan el gusano barrenador, esta plaga, bajó la guardia durante varios años en Centroamérica y esto provocó pues que esta plaga se saliera de control. Además de que existen algunos sitios como por ejemplo en Nicaragua en donde pues no existe un control por completo de la plaga del gusano barrenador. Las condiciones políticas de ese país no han permitido que llegue la ayuda necesaria para poder combatir efectivamente esta plaga que afecta a toda la región y también en otros lugares como en Panamá, donde los esfuerzos no han sido suficientes. El caso está en que pues la plaga llegó a nuestro país y desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se hicieron todos los esfuerzos para tratar de controlarla. Además de que existe un componente que también es importante señalarlo. Durante varios gobiernos, por lo menos un par de gobiernos anteriores a 2018, se tomó la determinación, prácticamente desde con Vicente Fox Quesada, se tomó la determinación de que el control, la revisión de las plagas del ganado vacuno y de otros especímenes de la ganadería, dejara de hacerlo el gobierno y se encargó a empresas privadas. Pero no hubo un seguimiento, no hubo un control de que efectivamente cumplieran con esas responsabilidades. Es más, se asignaron contratos a empresas que no tenían experiencia ni tampoco el personal capacitado para llevar a cabo estas tareas de contención del gusano barrenador. ¿Por qué? Por corrupción, porque los contratos se entregaron de esa manera y el resultado fue pues lo que vivimos en estos últimos meses. Además, por supuesto, de que durante algún tiempo pues no hubo un control tampoco suficiente para el envío del ganado de México a Estados Unidos. Empezó a entrar ganado proveniente de Centroamérica que no tuvo que haber pasado la frontera sur y se permitió que esto ocurriera y llegaron hasta el norte, hasta Estados Unidos. En el gobierno del presidente Donald Trump, donde han tomado la decisión de hacer política de prácticamente todo, pues esto les cayó como anillo al dedo. Simple y sencillamente esa situación que vivía México, porque así ocurría, la han aprovechado de manera electoral y también hay que hacer el señalamiento muy puntual de lo ocurrido el día de ayer, porque si bien la presidenta Sheinbaum señala que es una reacción exagerada, no está de más también eventualmente analizar la idea de si esto no también forma parte de una estrategia más amplia de comportamiento político que sigue el gobierno de Donald Trump en aras de seguir manteniendo su base electoral. Todas las tesis caben, todos los señalamientos pues también son necesarios de plantear, porque pues ahí está la situación muy real, una reacción de esta magnitud ante un caso ocurrido en México. No debería haber ninguno, por supuesto, pero si tomamos en cuenta toda la magnitud del volumen de exportaciones que hay de México a Estados Unidos y de las importaciones de Estados Unidos, al revés, de las exportaciones de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos, pues sí creo que un caso habría que valorar si efectivamente fue la decisión más adecuada. Vamos a hacer una breve pausa y le recordamos uno de los temas centrales de este día, el que no se puede permitir. No es normal, es absolutamente inaceptable cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Ya ni siquiera saludamos.
Le quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan en la República Mexicana y fuera de nuestras fronteras a través de nuestras transmisiones en Internet. Todo el Sistema Nacional de Noticiarios trabaja día y noche para mantenerle bien informado y en tiempo real. El equipo de Imer Noticias se encuentra ahorita mismo en el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio, en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México. Aquí en cortito está Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción, y ya hasta pena me da presentarme, pues ya sabes de quién soy yo. Así es que mejor ahí lo vamos a dejar. Lo que sí le quiero decir es que le invito a que se comunique con nosotros a nuestras vías de contacto al 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @Imer_noticias, así nos encuentra en X y en Threads, en hilos, o en Imer Noticias, así nos llamamos en Instagram y en Facebook. Usted también puede tener acceso a toda la información de estos servicios noticiosos en nuestra página en internet, es noticias.imer.mx, y en nuestro canal de YouTube que se llama Imer Noticias. Ahí va a encontrar todos los noticiarios que el Sistema Nacional de Noticiarios, por supuesto, del IMER, le pone a su disposición. Ahí pues están nuestras vías de contacto. Díganos qué piensa de toda esta polémica que ha abierto este empresario, Ricardo Salinas Pliego, a partir de su posición absolutamente misógina, violenta y machista, y además de su decisión, la decisión que ha tomado en las últimas horas, pues de pedirle a su esposa y a su hija que salgan a defenderlo, de organizar también ahí en su televisora mesas de debate, de análisis para que lo defiendan, todo con el afán de distraer la atención sobre la violencia que él mismo ha provocado, y que se pierde de vista uno que debe 74 mil millones de pesos en impuestos desde hace 16 años. Usted díganos, usted que es contribuyente como todos los que estamos en estas micrófonos, por ejemplo, díganos usted si le han perdonado, si a usted le han perdonado siquiera que no presente su declaración mensual, si es el caso, o si de pronto usted es asalariado y un día le llegan ahí como que, ¿qué cree? Hacienda hizo mal el cálculo y tiene que pagar, o de pronto se lo descuentan. ¿O qué piensa usted del descuento que le hacen en su aguinaldo, por ejemplo, o todo lo que tiene usted que pagar de contribuciones que son obligación? ¿Y qué piensa usted de que haya quien, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego, no haya hecho lo mismo a lo que estamos obligados durante 16 años? Que ese es el punto central del tema de la polémica que quiere desviar la atención Ricardo Salinas Pliego, y el otro hecho también fundamental que no podemos perder de vista y que eventualmente puede ser hasta más importante porque atañe a todas, todos, todes, esta agenda política que pretende imponer o reimponer, esta agenda antiderechos para suprimir la posibilidad de que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre sus cuerpos, o de que cualquier persona pueda tener el credo religioso que decida o no, o que cualquier persona pueda hacer lo que le venga en gana. Hay quienes se molestan con eso mismo, y no crea que son poquitos, Están ahí en esta televisora, como es el caso del dueño de TV Azteca, pero también están en Estados Unidos, en la Casa Blanca, están en El Salvador, están en Nicaragua también de alguna manera, en Argentina, en Italia, en el partido Vox en España, que pretende deportar a 8 millones de personas que ya llevan décadas allí por el simple hecho de que no tienen la piel del color que les gusta. O el caso más grave, y que de una u otra manera son muy parecidos, de Benjamín Netanyahu, acusado de genocidio, y todos estos que le he mencionado que están ahí presentes en la vida política de América Latina y del mundo occidental. Díganos qué piensa. México cabildea aranceles en Washington. Vamos entonces a la información. Una comitiva del Gobierno de México, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, prepara ya el diálogo con el gobierno de Estados Unidos
para hablar sobre esta agenda binacional que incluye el comercio, la migración, la seguridad, la salud, la cultura, pero fundamentalmente los temas que Donald Trump ha puesto sobre la mesa, los aranceles que quiere o que ya ha impuesto a decenas de países. Nuestra compañera Jessica Leal nos cuenta lo sucedido esta mañana en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México buscará las mejores condiciones en materia comercial durante las mesas de diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Esta mañana en Palacio Nacional explicó que estas reuniones derivan de una propuesta que ella misma hizo al presidente Donald Trump durante una conversación telefónica sostenida en el marco de la cumbre del G7 en Canadá. Indicó que también se abordarán otros temas clave como la migración, particularmente la situación de los mexicanos en ese país, y la seguridad binacional. La delegación mexicana que viaja a Washington está encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien está acompañado por representantes de las Secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Hay una reunión primero con, subsecretarios por parte del gobierno de Estados Unidos. Coordina el Departamento de Estado a todas las secretarías, participa la Secretaría de Comercio, participa el propio Departamento de Estado, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y tienen ellos otra secretaría que tiene que ver con los tratados comerciales, también participa. De nuestra parte va Marcelo Ebrard, el canciller tiene otras tareas aquí, acaba de regresar de Brasil en una excelente participación que tuvo representando a México ante la reunión de los BRICS. Entonces, quien encabeza ahora es el secretario Ebrard y van subsecretarios de la Secretaría de Comercio, por supuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también, esencialmente, es el trabajo que se lleva. Salen hoy de viaje y mañana es la reunión. Se retomó la propuesta que le hicimos al presidente Trump durante la reunión del G7. ¿Cuál fue la propuesta? En vez de estar tocando los temas por separado, vamos a tocarlo juntos y llegar a un acuerdo integral, a un acuerdo comprensivo. Estamos hablando de seguridad, que ya prácticamente está terminado el borrador de los acuerdos de seguridad, respetando nuestra soberanía, respetando los límites territoriales de cada quien, cuáles son los esquemas de coordinación y de cooperación. En el caso de frontera segura, pues también hay acuerdos. En el caso de migración, nosotros también queremos que se toque el tema de los mexicanos en Estados Unidos y, por otro lado, el tema de comercio. Entonces, estos son los temas del acuerdo global y lo bueno es que porque se ha ido a muchas mesas de trabajo, hay mucha presencia, en esta colaboración, pero desde mi perspectiva lo bueno es que inicia una mesa de trabajo con varias secretarías de Estados Unidos y secretarías del gobierno de México. Y pues empieza un proceso que puede llevar algún tiempo, pero que pues nos ayuda a ir generando las certidumbres necesarias. La mandataria recordó que la imposición de un arancel de 50% al cobre que dispuso el presidente Donald Trump no es exclusiva de México. Hay una reunión primero con, subsecretarios por parte del gobierno de Estados Unidos. Coordina el Departamento de Estado a todas las secretarías, participa la Secretaría de Comercio, participa el propio Departamento de Estado, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y tienen ellos otra secretaría que tiene que ver con los tratados comerciales, también participa. De nuestra parte va Marcelo Ebrard, el canciller tiene otras tareas aquí, acaba de regresar de Brasil en una excelente participación que tuvo representando a México ante la reunión de los BRICS. Entonces, quien encabeza ahora es el secretario Ebrard y van subsecretarios de la Secretaría de Comercio, por supuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también, esencialmente, es el trabajo que se lleva. Salen hoy de viaje y mañana es la reunión. Se retomó la propuesta que le hicimos al presidente Trump durante la reunión del G7. ¿Cuál fue la propuesta?
En vez de estar tocando los temas por separado, vamos a tocarlo juntos y llegar a un acuerdo integral, a un acuerdo comprensivo. Estamos hablando de seguridad, que ya prácticamente está terminado el borrador de los acuerdos de seguridad, respetando nuestra soberanía, respetando los límites territoriales de cada quien, cuáles son los esquemas de coordinación y de cooperación. En el caso de frontera segura, pues también hay acuerdos. En el caso de migración, nosotros también queremos que se toque el tema de los mexicanos en Estados Unidos y, por otro lado, el tema de comercio. Entonces, estos son los temas del acuerdo global y lo bueno es que porque se ha ido a muchas mesas de trabajo, hay mucha presencia, digamos, en esta colaboración, pero desde mi perspectiva lo bueno es que inicia una mesa de trabajo con varias secretarías de Estados Unidos y secretarías del Gobierno de México. Y pues empieza un proceso que puede llevar algún tiempo, pero que pues nos ayuda a ir generando las certidumbres necesarias. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó que una misión del Gobierno de México ya inició su visita de trabajo a Washington. En su cuenta de X, reiteró que se mantiene el diálogo con la contraparte estadounidense sobre comercio, seguridad, frontera y migración. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Hay pues esta misión mexicana que vuelve a Estados Unidos para tratar todos los temas de la agenda binacional y particularmente estos zipizapes que suele provocar Donald Trump con este comportamiento que tiene en su política comercial, que pues es francamente proteccionista y que tiene desconcertado al mundo occidental, pero sobre todo a los estadounidenses, que ya empiezan a preguntarse si realmente el peligro más grande que enfrentan en estos tiempos para su estabilidad económica es eventualmente, no sé, Irán, por ejemplo, o el narcotráfico, o tal vez, solo tal vez puede ser su mismo presidente, Donald Trump, que con estas políticas pues ya le está afectando a la vida cotidiana de millones de consumidores. Nada más un dato, decidió aplicar aranceles de 50% a las exportaciones de Brasil a Estados Unidos como una represalia por la decisión soberana del Poder Judicial de ese país, de Brasil, de someter a juicio a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que es un político ultraderechista que trató de impedir que el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el poder después de haber ganado las elecciones en 2022. Intentó dar un golpe de estado, pues ahora es juzgado y pues Donald Trump lo está defendiendo de esta manera abusiva. Y pues no lo digo solamente yo, seguramente también lo van a decir los estadounidenses, porque la mitad del jugo de naranja que consumen allá pues proviene de Brasil. Ahora les va a costar 50% más que la compra del jugo de naranja a los estadounidenses, que gracias a la decisión de Donald Trump de aplicar estos aranceles a las importaciones de Brasil, entre ellas pues también este producto del jugo de naranja. Es básicamente las consecuencias de una política comercial de esta manera la que aplica Donald Trump. Hay quien señala que en realidad lo que hace este personaje es aplicar la famosa teoría del loco. La teoría del loco, que lo que pretende es desconcertar a los adversarios o a las personas o a los grupos políticos y empresariales que están alrededor de esta persona a quien la aplica para obligar a imponer su propia agenda. Vaya usted a saber. Sobre esto vamos a volver en unos cuantos minutos. Pero antes le queremos comentar, si usted nos escucha en Ciudad de México, bueno, pues volvieron las manifestaciones callejeras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que pues tenían una cita con la Secretaría de Educación Pública para tratar temas de su agenda laboral de algunas de las secciones de la coordinadora. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Víctor Raúl Ramírez, buenas tardes, cuéntanos, tú has estado muy cerca de los maestros, adelante. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Así es, este jueves integrantes de la CENTE
marcharon nuevamente en calles del centro histórico de la Ciudad de México para exigir la devolución de los días de salario que les descontaron por haber participado en el paro laboral de hace un mes cuando hubo el plantón aquí en el Zócalo capitalino. Los maestros de la CENTE tenían agendada una reunión con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a las 11 de la mañana de este día. Sin embargo, minutos antes de la hora les cancelaron esta reunión. Por ello, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE, lamentó lo que dice es falta de compromiso por parte de las autoridades federales para avanzar en la solución de sus demandas. Vamos a escuchar a Pedro Hernández. No hay voluntad de resolver las demandas locales y nos parece lamentable porque hoy no convocamos paro generalizado, están comisiones nada más de las escuelas, porque además estamos en el cierre de ciclo escolar, entonces estamos en actividades de despedida de los compañeros y de los niños que egresan de nuestras escuelas y bueno, pues veníamos con la expectativa de ser recibidos, ser atendidos y empezar a resolver las demandas locales. Les repito, muchas no solo desde el 1 de julio, sino mucho antes las hemos dado a conocer. Pedro Hernández recordó que ya habían llegado a un acuerdo con las autoridades de la SEP para el regreso de sus descuentos y esperaban que este jueves se les firmara este documento para hacerlo formal. Vamos a escuchar nuevamente. Nos parece que entonces este tema de la represión no puede seguir pasando. La semana pasada entregamos un primer listado de más de 5,000 y bueno, hoy pretendíamos actualizar en esta cantidad de compañeros. El acuerdo que se tomó la semana pasada con la autoridad educativa es que estos descuentos van a ser devueltos. Lo que necesitábamos hoy era concretar cómo sería el proceso, en qué quincena. También decirles que el incremento de salario no ha llegado. La presidenta dijo que iba a llegar el 1 de julio. El retroactivo, los compañeros dicen en lugar de aumento, descuento, ¿no? Cabe señalar que la nueva fecha de la reunión con las autoridades de la SEP es el próximo lunes en el edificio ubicado en Avenida Universidad. Hay que señalar que este día los integrantes de la CENTE marcharon desde el hemiciclo a Juárez hacia la calle de Donceles número 100, en donde se ubica un edificio de la Secretaría de Educación Pública. Ese es mi reporte. Muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Cuéntanos rapidito, ¿hay bloqueos? ¿Está cerrada las calles del centro? Ahorita ya no, hasta hace unos 20 minutos estaba bloqueada la calle de Donceles, a la altura con 5 de febrero, pero ahorita ya se retiraron los integrantes de la CENTE después de haber realizado un mitin. Entonces hablamos de maestros que tienen su base en Ciudad de México, no vienen de otras entidades. No, son maestros de las secciones 9, 10 y 11, que son todas de la Ciudad de México, exactamente. Bueno, pues es importante saberlo, porque entonces no tendríamos la posibilidad, o quién sabe, de que se instale un plantón en el Zócalo como otras secciones de la CENTE, Víctor. No, ellos ya se retiraron a sus oficinas de Belisario Domínguez para analizar pues las propuestas que le hizo el gobierno federal de reunirse nuevamente el próximo lunes. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en las calles de la ciudad. Gracias de nuevo, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Ahí pues el reporte de la situación con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Si usted nos escucha en Ciudad de México y quería ir al centro, bueno, seguramente ya se habrá dado cuenta que está la situación vehicular complicada, que de hecho en el centro histórico de Ciudad de México ya casi todo es peatonal. Solamente algunas calles quedaron habilitadas para el tráfico de vehículos, sobre todo los de carga, porque es una zona de una intensa actividad comercial. Mire, antes de irnos a una pausa, le quiero comentar a lo que me refería hace unos minutos a propósito de Donald Trump y la decisión de su gabinete, como fue el caso de la secretaria Rawlings, la secretaria de Agricultura, de un momento a otro decir vuelvo a cerrar la frontera a la importación del ganado mexicano. Hay una definición al comportamiento aparentemente racional, y lo subrayo, aparentemente racional, de Donald Trump sobre su actitud hacia el resto del mundo y hacia los estadounidenses también, No creo que nomás para todos los demás nos toca el impacto de sus decisiones. Le llaman la teoría de el loco. Es esta teoría en la que un líder mundial busca convencer a su adversario de que es temperamentalmente capaz de cualquier cosa, como para generar miedo o incertidumbre y de esta manera extraer concesiones. Ahora sí que un exceso de prudencia no vaya a ser que de veras cumpla sus amenazas y mejor
mejor le cumplen o le conceden lo que pide Donald Trump. Utilizada de manera eficaz, esta teoría es básicamente una forma de extorsión y Donald Trump cree que esto le está dando dividendos y posiciona a los aliados de Estados Unidos donde los quiere. Esto es lo que señala, lo que ha publicado mis ex colegas de la BBC a propósito de este comportamiento impredecible de Donald Trump y que pues, muchos han llegado a plantear si es porque es esto una teoría política con cierta racionalidad o porque si realmente es un personaje muy temperamental que reacciona pues sin el control de sus emociones y que responde con base en el momento en el que se sienta. Al final del día la consecuencia ya la vemos en México, la vemos en América Latina, se ve en Europa donde han tenido que tomar algunas precauciones para evitar que este personaje con todas sus teorías les pueda causar más prejuicios de los que ya ha tenido y también seguramente millones de estadounidenses que se preguntarán o deberían preguntarse si hicieron bien en apoyar a un personaje de estas características y más allá, porque Trump es apenas un síntoma, a un grupo político que está detrás de Donald Trump y que tiene como en México una agenda muy clara antiderechos y que hace de el respeto al Estado de Derecho, a las reglas y las convenciones sociales, hace lo que le viene en gana o pretende hacerlo con la idea de que no tendrá consecuencias. Y a propósito de un personaje como Donald Trump, que no crea usted que anda muy lejos de Javier Milei, de hecho son muy cercanos, al menos políticamente hablando, y en consecuencia también este personaje del que hemos hablado en este servicio informativo que se llama Ricardo Salinas Pliego, bueno, pues ahí de pronto la música tiene coincidencias muy afortunadas y creemos que es el caso de este día, de este jueves 10 de julio de 2025, porque uno de los temas que vamos a abordar un poquito más adelante tiene que ver con la producción de chocolate que viene directamente de los productores y tiene que ver también pues con una vieja canción ya de hace algunas décadas donde una de las recetas para que todo se tranquilice, como para que las cosas se ubiquen, pues es tomar chocolate y pagar lo que se debe. Y ahora sí, para que lo entienda quien lo quiere entender, que de pronto se le olvida que es mexicano, pues que se lo cante o se lo dedicamos en la voz de Nat King Cole. Tomo chocolate, paga lo que debes. Tomo chocolate, paga lo que debes. Tomo chocolate, paga lo que debes. Tomo chocolate. El bodeguero bailando va y en la bodega se baila así entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, sabrosona. Toma chocolate, cosa linda. Toma chocolate, anota flora. Toma chocolate, la tragedi. Toma chocolate. Efectivamente, allí en noticias.imer.mx puede usted encontrar toda la información del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube que se llama Imer Noticias, en nuestras redes sociodigitales, @Imer-Noticias en X y en Threads, en hilos, o bien en Imer Noticias en Facebook e Instagram. También puede usted tener información directa. Si quiere usted también preguntar, con mucho gusto le atendemos en nuestro WhatsApp 5566-312427, 5566-312427.
27. Estamos a la espera de sus comunicaciones. Recuerde usted que somos radio pública de usted y para usted. En El Acento, tu punto de referencia, también ponemos la mirada, ponemos el acento en un tema que ocurrió el día de ayer y que finalmente pues pasó de perfil bajo porque pues en realidad no era para tanto, pero bueno, así se presentó. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, refirió el decomiso de droga que se encontró en una avioneta que provenía de Centroamérica y que aterrizó en una pista clandestina en Tecomán, Colima. El secretario Omar García Harfuch dijo que esta avioneta había pasado pues por El Salvador. De inmediato, bueno, unas horas después, cuando se dio cuenta, el presidente de ese país, Nayib Bukele, protestó en su cuenta en X y pidió una rectificación. Dijo que era mentira, que la avioneta había salido con la droga desde El Salvador y exigió una rectificación del gobierno de México y retiró a su embajador, al embajador de El Salvador en nuestro país. Lo llamó a consultas, que es una forma de protesta diplomática. Este tema, ayer mismo el secretario de Seguridad, García Harfuch, lo aclaró y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta de un compañero periodista, pues respondió de esta manera. Dijo, básicamente, no hay que politizar el tema de la droga decomisada en esta avioneta y no quiso entrar en mayor polémica. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Ya lo aclaró el secretario. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró el secretario y no vamos a polemizar sobre este tema. Efectivamente, la polémica no va a pasar a mayores. Ya se hicieron las rectificaciones, las aclaraciones pertinentes, ya se dio la información, pero el caso es que Nayib Bukele de inmediato tomó este tema para tratar de crear una polémica inexistente, que es uno de los rasgos, una de las características de la forma en que se comporta este personaje, el presidente de El Salvador, quien ha sido calificado como un dictador. Ha sido acusado también de violar derechos humanos de una forma masiva y que es un personaje que es muy del agrado de Donald Trump porque se parecen de alguna u otra manera. ¿Quién es Nayib Bukele? Kathleen Velázquez nos cuenta. El pasado 1 de junio de 2024, Nayib Bukele Ortiz asumió su segundo mandato como presidente de El Salvador, pese a que la Constitución prohibía expresamente la reelección. Su administración ha sido señalada por concentrar el poder ejecutivo, violar derechos humanos, entre ellos realizar detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura. En este sentido, el mandatario salvadoreño ha dicho que no le importa que lo califiquen como dictador. Nos han llamado de todo. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Incluso en su perfil de X se ha descrito como el dictador de El Salvador y el dictador más cool del mundo mundial. ¿Quién es Nayib Bukele? Es el hijo de Olga Ortiz y Armando Bukele Catán, empresario salvadoreño y líder religioso musulmán, que emprendió en la industria textil, farmacéutica, publicidad y medios de comunicación. En este sentido, su padre tenía presencia en la política local. A sus 18 años, Nayib Bukele inició a dirigir las empresas familiares. Previo a rendir protesta como mandatario, tuvo 2 periodos como alcalde, el primero en Nuevo Cuscatlán, en el municipio de La Libertad, y el segundo en la capital nacional, San Salvador. Al asumir su primer mandato, el Congreso aún estaba liderado por los partidos de oposición. Sin embargo, tras las elecciones legislativas de 2021, los partidos a favor de Bukele alcanzaron mayoría del 70% en la Asamblea, así como mayoría calificada con el apoyo de sus aliados. Con el poder legislativo a su lado, el gobierno de Bukele ha destituido a jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general Raúl Melara.
aprobaron una reforma que jubila automáticamente a jueces con más de 60 años de edad o 30 años de carrera, es decir, una tercera parte de los jueces de todo el país. También eligieron a las y los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, la cual selecciona a los jueces de la Corte Suprema, que a su vez eligen a los titulares de los juzgados. En este sentido, organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y Amnistía Internacional criticaron las acciones emprendidas en su gobierno. Derechos humanos. La organización Human Rights Watch, en su informe de 2025, denunció que El Salvador realizó el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas desde que Bukele asumió el cargo en 2019, así como la suspensión de derechos básicos tras el régimen de excepción adoptado por la Asamblea Legislativa. Junto con otras 19 organizaciones y mediante un comunicado conjunto, también denunciaron el uso excesivo de la fuerza, la militarización indebida, la criminalización de la protesta y amenazas para restringir aún más el espacio cívico. Régimen de excepción. En marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en respuesta al asesinato de 92 personas por parte de pandillas. Con el decreto, las fuerzas de seguridad detuvieron a 73,000 personas, entre ellos integrantes de pandillas, así como sus presuntos colaboradores. De acuerdo a Inside Crime, grupo de investigación sobre delincuencia organizada, esto equivaldría al 1% de la población total nacional. Este régimen ha sido prorrogado en más de 36 ocasiones de manera consecutiva, por periodos de un mes cada uno. La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos señaló que ante la implementación del régimen, el gobierno salvadoreño ha utilizado las fuerzas del Estado para generar una política de violencia desde la represión, persecución y estigmatización en contra de la población, con lo que agrava una crisis de gobernabilidad democrática y derechos humanos en el territorio. Para este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expuso una serie de violaciones a los derechos humanos, entre detenciones arbitrarias, abuso del uso de la fuerza, allanamiento ilegal de inmuebles y violación a derechos de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a Inside Crime, tras la detención de las más de 70,000 personas y hasta diciembre de 2023, el sistema penitenciario de El Salvador reportó a más de 105,000 personas en prisión, casi el 2% de su población. Sin embargo, la capacidad de este sistema estaba estimado en 27,000 personas para finales de 2020. Derivado de esto, la capacidad de las cárceles aumentó, acompañándola de la construcción de una megacárcel con espacio para 40,000 personas. Esto de acuerdo a estimaciones oficiales del gobierno. Sin embargo, medios internacionales han señalado que por sus dimensiones, su capacidad real podría ser de tan solo la mitad. A pesar de estos datos, el gobierno también señaló que estos centros de reclusión reportan el doble de personas en prisión. Según The New York Times, en estas prisiones también se ingresaron a menores de 12 años. Activistas. Como parte de su represión a la población, el gobierno salvadoreño ha detenido a al menos 3 activistas y 7 defensores comunitarios. Esta persecución incluso se ha dirigido hacia periodistas. En mayo, Carlos Dada, el director y fundador del medio digital salvadoreño El Faro, denunció una amenaza potencial y grave por parte del gobierno. Dada informó que una fuente les adelantó que la Fiscalía General preparaba al menos 7 órdenes de arresto contra los periodistas de este medio tras investigaciones que revelaban presuntos pactos entre el gobierno de Bukele y pandillas criminales. Para Imer Noticias, Catherine Velázquez. Hay pues una síntesis muy apretada de Nayib Bukele, este presidente muy popular en El Salvador, hay que decirlo con toda claridad. Tiene un respaldo electoral importante, por momentos superior al 50, al 70%, ganó las elecciones con absoluta facilidad y una de sus emblemas y que le ha permitido tener este respaldo y que muchos salvadoreños decidan
no detenerse en los detalles, en no voltear a lo que puede, la consecuencia que puede tener el apoyar a un personaje de estas características, es el combate que tuvo en contra de la inseguridad en El Salvador. Ese país llegó a ocupar el primer lugar mundial en el índice de homicidios per cápita. Es una población un país que tiene una población de unos 7-8 millones de habitantes y el índice de homicidios era muy, muy alto en comparación con otras naciones, inclusive las que estaban en guerra como Afganistán. En El Salvador se cometían más homicidios que en aquellos lugares. Entre una de las razones centrales era la activa participación de las bandas de pandilleros, las pandillas de maras que tenían controlado prácticamente todo el territorio de El Salvador y que Nayib Bukele decidió combatirlas de una forma pues extrema, encarcelando a todos, inclusive a aquellos que no eran miembros de las pandillas, los metió a las prisiones por el simple hecho de ser señalados o tener algún tatuaje o de estar en el lugar equivocado, porque también llegaron a presentarse este tipo de situaciones. Y al mismo tiempo pues, mantenía pactos con los líderes de algunas de estas pandillas, lo cual provocó que pues El Salvador se pacificara a la fuerza, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo en derechos humanos? ¿Cuál es el costo económico? Pero sobre todo, ¿cuál va a ser el costo social y cultural? Los salvadoreños, o la mayor parte de los salvadoreños que respaldan a Nayib Bukele han decidido no preguntárselo y por eso tiene este nivel de respaldo. ¿Cuál es el tema, además de toda esta consecuencia interna? Bueno, pues que este modelo ha sido adoptado o ha querido ser adoptado por movimientos antiderechos de otras latitudes en América Latina. Ya le llaman el fenómeno de la bukelización, que lo quiso o lo ha pretendido aplicar con todas sus salvedades el presidente Daniel Noboa de Ecuador. Lo quiso también aplicar Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, lo ha pretendido, lo impulsó en su momento el Partido Acción Nacional en la campaña electoral del año pasado en México, y hay algunos en este país que dicen que lo que se necesita es esa mano durísima de Nayib Bukele. Al final del día, pues el tema está ahí muy presente y las consecuencias están allí para la región, para Centroamérica, para América Latina en general. Volveremos al tema un poco más adelante. Punto y aparte. Y si volvemos al tema es también en otra magnitud, en otro ámbito, pues, porque resulta que esta semana la herramienta de inteligencia artificial llamada Grok, que está albergada en la red social X, propiedad de Elon Musk, tuvo una supuesta falla, una supuesta actualización que derivó en que empezara a emitir mensajes antisemitas, promoción de odio, alabanzas a Hitler, críticas a presidentes de algunos países como el de Turquía. Empezó también a repetir que la alternativa era el régimen nazi. En fin, se volvió una plataforma que muchos se preguntaron, ¿y ahora qué le pasó? ¿No? Entonces el argumento fue que había habido una actualización incorrecta y que pues que se había vuelto loco. ¿Realmente ocurrió así? Vamos por partes. Nuestro compañero Luis Camarillo primero nos cuenta qué fue lo que sucedió. Tras la polémica de los comentarios controversiales de Grok, la inteligencia artificial de X, que llevó a Linda Yaccarino a dimitir como directora ejecutiva de X Corporation, su dueño Elon Musk presentó Grok 4, la versión avanzada de su IA que promete superar incluso a los estudiantes más capacitados. Como en los exámenes de posgrado, obtendría resultados casi perfectos en todas las disciplinas educativas, desde humanidades hasta idiomas, matemáticas, física, ingeniería, cualquier cosa. Y estamos hablando de preguntas nunca antes vistas. Estas no están en Internet y Grok 4 es más inteligente que casi todos los estudiantes de posgrado en todas las disciplinas simultáneamente.
simultáneamente. De hecho, es importante apreciar lo similar. Eso es lo realmente importante. Y la capacidad de razonamiento de Grok es increíble. Sin abordar el tema de que el chatbot respondió con comentarios racistas y discriminatorios durante otra actualización, Moss destacó que su plataforma es la más inteligente del mundo y hasta lo comparó con la evolución humana. This is the smartest AI in the world. We're going to show you exactly how and why. And it really is remarkable. Esta es la IA más inteligente del mundo. Es realmente asombroso ver cómo el avance de la inteligencia artificial, su rápida evolución, y a veces pienso, compárelo con el crecimiento de un ser humano, con la rapidez con la que aprende y adquiere conciencia y comprensión. Y la IA avanza mucho más rápido que cualquier ser humano. Al recordar que una inteligencia artificial o IA es un conjunto de tecnologías que permite a las máquinas simular capacidades propias de la inteligencia humana, como la resolución de problemas, el aprendizaje y la ejecución de tareas de manera autónoma, sus respuestas dependen de la base de datos con la que fue alimentada o entrenada. Es por ello que especialistas sugieren que tras liberarse los candados que tenía Grok de contestar éticamente, esta IA respondió tras aprender de la base de datos de X, antes Twitter, que de acuerdo con el portal Prime Web, hasta abril pasado tenía 563 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, 16.9 millones tan solo en México. ¿Pero la IA puede tener comportamientos humanos? De acuerdo con un estudio publicado este miércoles por la revista Royal Society Open Science, indica que la IA no puede sentir emociones, pero es capaz de reconocerlas. El estudio titulado La inteligencia artificial puede emular los juicios normativos humanos sobre escenas visuales emocionales, concluye que los sistemas más modernos aprenden representaciones sofisticadas de sentimientos, pese a no haber sido entrenados para ello. Tras la supuesta locura de X, donde se autodenominó Mecha Hitler, especialistas coincidieron en que investigar más a la CIA permitiría establecer si las respuestas de estos modelos ante situaciones afectivas están alineadas con nuestro conjunto normativo de valores y por tanto mitigar los riesgos asociados a respuestas sesgadas o inapropiadas. Según los experimentos recopilados por la revista Royal Society Open Science, concluyen que las valoraciones de las IA están altamente correlacionadas con las valoraciones promedio proporcionadas por humanos, por lo que es muy llamativo. Además, los resultados sugieren que los sistemas de IA modernos pueden aprender representaciones sofisticadas de conceptos emocionales a través del lenguaje natural, sin haber sido entrenados explícitamente para ello. Una característica definitoria es que estos sistemas de inteligencia artificial mejoran su desempeño con la experiencia y los datos a través del machine learning o aprendizaje automático. En otras palabras, aprenden. Y la pregunta es, ¿quién enseñó a Grok ideas racistas y discriminatorias? Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Y efectivamente, ahí la pregunta es, ¿realmente fue una actualización? ¿Se descompuso Grok? ¿Se volvió loco? Vamos a conversar con Ernesto Ángeles, es analista político de tecnología. Ernesto, gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué piensas de esta situación, de estas respuestas, de estos señalamientos sobre Grok? Se argumenta una actualización, se argumenta que una supuesta locura. ¿Realmente es así o esto es un asunto ya a propósito para plantearlo de esa manera? Pues bueno, yo creo que en este caso Grok hizo justamente lo que se le pidió. Hay que recordar que un par de semanas, una semana antes, Elon Musk había dicho que iban a hacer una actualización para que Grok no fuera tan woke, para que no repitiera tantas ideas progresistas. Entonces yo creo que lo que sucedió con Grok fue que se le dio su entrenamiento, se hizo fine-tuning a sus bases de datos, a cómo funciona, para que pues fuera más acorde a las ideologías de ultraderecha. Entonces lo que sucedió, yo creo que se les pasó un poco la mano, no tenían la idea de que iba a ser tan evidente su manipulación y por tanto tuvieron que dar marcha atrás. Sin embargo, yo creo que esto es apenas el inicio de una transformación que va a tener esta inteligencia artificial y en general esta plataforma que ha tenido desde que llegó Elon Musk para promover la ideología de ultraderecha y proyectos a favor de de lo que persigue Musk en materia política. Cuando señalas que hizo Grok, exactamente lo que se le ordenó, ¿de qué hablamos? ¿De que estas respuestas, este tipo de señalamientos estaban allí? ¿Y cuál sería el objetivo? Pues bueno, lo que sucede con Grok y en general con esta plataforma de red social que es X,
es que se nos olvida que al final de cuentas esta plataforma es una herramienta al servicio de los intereses del hombre más rico del mundo. ¿Y cuáles son esos intereses que persigue el hombre más rico del mundo? Pues desde que se plegó a la agenda política de Donald Trump, es promover la agenda de ultraderecha. Esta agenda incluye pues negar ciertos derechos, negar ciertas garantías que antes se consideraban en pos de una agenda político-cultural. Esta agenda político-cultural que se asemeja más al fascismo que a otro tipo de sistemas políticos. En este caso, Grok, hay que tener en consideración cómo se alimenta esta inteligencia artificial. Por un lado, esta inteligencia artificial depende de las bases de datos con las que es entrenada, que estas bases de datos se sacan por una parte del Internet común, del Internet que conocemos, por otra parte, como está integrada en esta inteligencia artificial a la red social, también se saca de las bases de datos de la propia plataforma de X. Sin embargo, hay que recordar que en X sucede un fenómeno muy interesante de retroalimentación, en donde por un lado se genera información falsa, dudosa, cuestionable por parte de influencers, trollers, bots, y que esta misma información al final de cuentas se utiliza para alimentar a Grok. Asimismo, otro elemento de alimentación de esta inteligencia artificial depende de las personas expertas que están detrás, que programan esta inteligencia, este modelo de inteligencia artificial, y pues pueden influir en qué clase de fuentes se consulta. Por ejemplo, esta inteligencia artificial puede hacer consultas en Internet. Sin embargo, si sus desarrolladores promueven que esta inteligencia artificial privilegie ciertas fuentes sobre otras, por ejemplo, Breitbart de Donald Trump frente al New York Times, pues vamos a tener que las respuestas van a estar sesgadas a cierta ideología. Entonces creo que lo que nos pone Grok en evidencia y que deberíamos de ser conscientes, no solamente con esta inteligencia artificial, es que es un producto tecnológico, y todos los productos tecnológicos, al ser productos diseñados y creados por humanos, pues reproducen sus diferentes intereses, sus diferentes objetivos y diferentes proyectos, ya sea proyectos empresariales, proyectos sociales, proyectos políticos. Entonces, al final de cuentas, es una agenda bastante bien definida, que se alimenta de diferentes fuentes, pero que estas fuentes, al final de cuentas, no son objetivas, no son neutrales. Pueden ser manipuladas, pueden ser manipulables, y en efecto lo están siendo. Ahora bien, aquí el tema es el riesgo que implican estas supuestas fallas y lo que implica, lo que significa el uso cada vez más extensivo de estas herramientas como Grok, porque existe ya la necesidad de utilizar las redes de Internet y este tipo de plataformas para nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el riesgo que ves tú, Ernesto, sobre el hecho de que lo que ocurre con Grok y otras plataformas sea tan creíble como lo que nuestra vida cotidiana nos ha llevado a hacerlo, a aceptarlo? ¿Cuál es el riesgo? Pues uno de los riesgos más comunes, y que no solamente se repite con las inteligencias artificiales, es que existe la creencia de que la tecnología, al ser el resultado de avances científicos tecnológicos, es neutral, es objetiva, y pues no es el caso. Tanto la inteligencia artificial como las redes sociales, como los sitios de Internet y otra mucha más tecnología, no es neutral, no es objetiva. Se persiguen objetivos cuando se desarrollan, se persiguen intereses, se reproducen intereses, se reproducen ciertas pautas que no se pueden quitar solamente de la tecnología por ser tecnología. Entonces, esto se suma al hecho de que las personas usualmente tienden a creer más en la inteligencia artificial frente a otras fuentes como los medios públicos o los medios corporativos, y esto es un problema. ¿Por qué? Porque existe esta creencia de que al ser la tecnología objetiva es una figura de autoridad. Entonces se le está dando esta autoridad a esta clase de modelos de inteligencia artificial, y lo que tenemos nosotros el día de hoy es que las personas están, en parte algunas personas, no digo que todas, pero sí un grupo pues, fuerte de personas que está renunciando silenciosamente a esta capacidad crítica, a esta capacidad de identificar falsedades. Creo que ha sido muy evidente para quienes estamos en redes sociales cómo ha ido en aumento esta confianza, que ya vemos que las personas, muchos usuarios,
ven ciertas cosas, por ejemplo en X, y le preguntan, hasta ahí hay memes al respecto que dicen, oye, Grok, ¿esto es cierto? ¿Por qué? Porque se está terciarizando esta capacidad crítica, esta capacidad analítica hacia estos desarrollos tecnológicos. Entonces estamos ante la antesala de un problema mayor que puede ser más pernicioso si no empezamos a educar tecnológicamente a las personas y si no quitamos estos mitos que existen en torno a la tecnología y estos mitos que existen y esta dependencia también que tenemos y que estamos desarrollando a la tecnología, porque al final de cuentas bien podemos hacer una búsqueda nosotros en internet para desmentir un bulo sin tener que depender de Grok. Sin embargo, porque es más rápido y es más cómodo, lo hacemos. Pero en el proceso de hacerlo, también estamos dejando de lado ciertas capacidades o cierta potestad que tendríamos que tener hacia lo que nosotros creemos o dejamos de creer. Sí, al final del día esa idea, como bien publicas, Ernesto, en la plataforma Infodemia MX, esa idea de que los algoritmos, como son imparciales, pues tienen la razón. Muchas gracias, Ernesto Ángeles, por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias a ti y buenas tardes para todos quienes nos escuchan. Buenas tardes también para ti. Él es Ernesto Ángeles, analista político de tecnología, y le recomiendo que le eche una mirada a un artículo que publica justamente en la plataforma de Infodemia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, porque advierte con toda claridad los riesgos de mantener la confianza total, casi ciega, en herramientas como Grok, en la inteligencia artificial, porque se tiene la idea de que como es un algoritmo, pues es objetivo lo que ahí sucede, una neutralidad algorítmica, señala Ernesto Ángeles, que ciertamente no existe, porque el origen de la información que aporta Grok y otras herramientas como ChatGPT, por ejemplo, pues son alimentadas finalmente por alguien, por información que está allí presente, y no siempre la información, y como seguramente lo habrá constatado, pues no siempre la información que está en las redes sociodigitales o en internet es totalmente cierta o es totalmente saludable en términos de la conciencia social. Hay mucha promoción de odio, y si se concede esta credibilidad y se concede este uso y esta aceptación, esta normalización del uso así a ciegas de este tipo de plataformas, pues entonces estaríamos contribuyendo a esto que ya tiene una data que no por no tener tantos años no puede considerarse ya vieja. Esta disputa por la memoria, esta disputa por el recordar, y esta selección que se puede hacer en recordar lo que se quiera y lo que no. Porque entonces ahí lo único que se va a ocurrir es que entonces, pues ante estas respuestas sesgadas y esta credibilidad que se le da, puede llegar a convertirse en un cambio de la historia o una reescritura de la historia, de tal modo pues que casos tan graves como fue el Holocausto puede dejar de ser un genocidio y convertirse en un episodio político, como algunos grupos ultraderechistas lo han querido llevar ahí a cabo, a hacer creer, o que las dictaduras militares y sangrientas son realmente un modelo eficiente de gobierno. Y finalmente no olvidar que lo que ha ocurrido con personajes como Javier Milei, por ejemplo, que utiliza la palabra libertad como el emblema político que lo llevó al poder, pues finalmente se convierta en eso, en la creencia de que Javier Milei y todo su modelo político antiderechos es el significado o es sinónimo a libertad, lo cual es absolutamente contrario. Pero si le damos credibilidad a este tipo de plataformas a ciegas, como le digo, pues podemos correr ese riesgo de contribuir a reescribir la historia. Ahí pues este tema de la supuesta locura de Grok, la herramienta de inteligencia artificial de Elon Musk.
Mire, y a propósito de personajes cuestionables y antiderechos, bueno, pues resulta que Donald Trump le aplicó aranceles de 50% a las exportaciones de Brasil a Estados Unidos en represalia porque Brasil, en ejercicio de su soberanía, decidió juzgar un intento de golpe de Estado encabezado por el ultraderechista Jair Bolsonaro en 2022. Y estas aranceles van a empezar a aplicarse si no se revierten a partir del 1 de agosto. Bueno, pues el gobierno de Brasil, del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, ha informado que va a intentar negociar con Estados Unidos el retiro de esta sanción injusta. Pero si las conversaciones fracasan, bueno, pues entonces Brasil va a aplicar aranceles en reciprocidad de 50% a las importaciones provenientes de Estados Unidos. En una entrevista al medio local, al medio brasileño Jornal da Record, el presidente Lula reiteró su advertencia de imponer estos aranceles si el gobierno de Donald Trump cumple con lo que anunció justamente de sancionar a las exportaciones brasileñas. Dijo, o más bien recordó Lula da Silva, que Brasil cuenta con ley de reciprocidad aprobada por el Congreso Nacional y sin duda, dijo, primero intentaremos negociar, pero si no hay negociación, se aplicará la ley de reciprocidad. Van a ser el 50% de aranceles también a las exportaciones estadounidenses. Una nueva guerra comercial en puerta ante este impredecible comportamiento de Donald Trump, que, como acabamos ya de escuchar en la entrevista que tuvimos hace unos minutos, pues no es solamente un caso aislado. Esto responde a una agenda antiderechos, fascista, ultraderechista, racista y clasista de nivel internacional. Y por eso es cada vez más peligrosa. La jiribilla. Y en ese intento de hacernos creer que la historia no es lo que realmente ocurre o creer que la realidad alternativa es lo que estos personajes creen o quieren hacernos creer que sucede, vamos a escuchar a Karoline Leavitt. Ella es la vocera de la Casa Blanca a propósito de lo que sucedió en la tragedia en Texas, las inundaciones provocadas por el desbordamiento de algunos ríos que cobraron la vida de más de 100 personas, 109 personas y por lo menos 161 personas desaparecidas. En la conversación y el análisis de lo que fue lo que sucedió, se planteó la tesis muy creíble de que no hubo una alerta lo suficientemente pronta para que las personas tomaran precauciones y evitaran correr el riesgo de perder la vida, como de hecho ocurrió. ¿Y por qué no hubo una alerta? Porque Donald Trump ha decidido despedir y recortar el presupuesto para los servicios que tengan que ver con la investigación científica, entre ellos la predicción o la vigilancia meteorológica. Vamos a escuchar esto que dijo Karoline Leavitt. Vamos a escucharla. La inundación golpeó en las primeras horas de la mañana, así que la gente dormía en medio de la noche cuando llegó esta inundación, que fue un acto de Dios. No es culpa de la administración que la inundación golpeó cuando lo hizo. Es decir, Dios tuvo la culpa. No fue el recorte presupuestal que impidió alertar con tiempo a las víctimas de la tragedia en Texas. Todo fue un acto divino. De ese nivel están ya en el gobierno de Donald Trump. Válgame Dios. La mentira nuestra de cada día. Y mire, en México no cantan mal las rancheras, porque también las mentiras andan pero desatadísimas. Todos los días, a cada 5 minutos encontramos una mentira en los medios comerciales y en las redes sociodigitales. Si elegimos esta, es falso lo que sostienen algunos que que la verdad que sí tienen doctorado, ¿para qué decir que no? Sí estudiaron, ¿de qué les sirvió? Quién sabe, como dice mi papá, lo doctor no te quita lo... Ahí póngale usted el adjetivo. Finalmente, pues repiten la tesis de que las reformas legales que autorizó el Congreso de la Unión hace unos días, pues van a permitir que Estados Unidos se robe la información de los mexicanos. Es más, han dicho
que la CUR biométrica, que es una nueva forma de identificación autorizada por el Congreso de la Unión para todos los mexicanos, bueno, han dicho que la CUR biométrica se va a entregar a Estados Unidos y va a permitir que los mexicanos que viven allá sean deportados. Esto es lo que han señalado varios analistas que, como le digo, sí estudiaron y te lo han repetido los medios de comunicación en redes sociodigitales, que la CUR biométrica pone en riesgo a millones de mexicanos. ¿Por qué? Pues porque México coopera en materia de seguridad con Estados Unidos. Esto es absolutamente falso, es una mentira. De hecho, la Secretaría de Gobernación llevará a cabo acciones para integrar datos biométricos personales a la CUR con estricto apego a la normativa en materia de protección de datos personales. Esto según lo establece la Ley General en materia de desaparición forzada y la Ley General de Población. Los datos se van a utilizar para agilizar la búsqueda y localización de personas desaparecidas, no para el intercambio de información con gobiernos extranjeros. Así es que es falso que la CUR biométrica va a aumentar las deportaciones desde Estados Unidos. El acento. Mire, vamos mejor a otros temas más sabrosos, vamos a ponerlo de esta manera. El gobierno de México presentó el chocolate Bienestar. Es un producto hecho con cacao cultivado en Tabasco y en Chiapas y que lo cosechan productores del programa Sembrando Vida. Los detalles se presentaron en la mañanera del pueblo. Abye Vargas, cuéntanos qué pasó. Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Alberto, a ti todo el auditorio nuevamente. Pues el gobierno federal presentó el chocolate en barra, polvo y para mesa Bienestar, que contiene 10 veces más cacao que el chocolate que se compra en tiendas del país y a un precio más accesible. La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, señaló que el cacao contenido en el chocolate es comprado a productores chiapanecos y de Tabasco, que están en el programa, como bien lo dijiste, Sembrando Vida. Precisó que la barra de chocolate Bienestar es de 20 gramos y contiene 50% de cacao, 10% manteca de cacao, 35% de azúcar de caña y además no contiene endulzantes sintéticos ni edulcorantes. Es decir, que es totalmente natural, la cual puede ser una golosina 100% saludable y lo mejor es que está a solo 14 pesos. Escuchemos. Esta barra de chocolate es una barrita de 20 gramos. Y esta barrita de 20 gramos está teniendo 50% de cacao. Es buenísima. Estamos hablando 40% de pasta de cacao y 10% de manteca de cacao. O sea, la manteca que trae el cacao. Solo está trayendo 35% de azúcar de caña. Sí me gustaría comentarles que es azúcar de caña natural. No estamos hablando de endulzantes sintéticos. No tiene edulcorantes. Esto es lo que significa. Pero también no les estamos poniendo saborizantes artificiales. Tiene queso vainilla, pero también natural. Tiene lecitina de soya muy poca y tiene también sal. En el caso del chocolate en polvo Bienestar, contiene 30% de cocoa y aporta 8.8% de vitaminas y minerales. Y está a solo 38 pesos, mientras que el chocolate de mesa Bienestar tiene 35% de cacao, así como azúcar de caña y canela, que igualmente es cosechada por productores mexicanos. Este tiene un precio de 96 pesos. La titular de Alimentación, María Luisa Albores, además informó que el producto se distribuirá en todos los estados del país en 4 etapas en los próximos 3 meses. En tanto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que el objetivo es dar productos de calidad a la población y apoyar al campo y productores mexicanos, pero que posteriormente puede ser un producto de exportación debido a la calidad. Y puntualizó que a través de este esquema de producción se eliminan los intermediarios y el recurso regresa directamente a los productores. Escuchemos a la presidenta de la República. Y con la venta, pues se recupera el recurso para seguir apoyando a los pequeños productores que no tenían acceso a estos mercados. Se garantiza pues la calidad a través de este gran programa que está haciendo María Luisa Albores y que ayuda mucho a las comunidades más alejadas. Van a ser 26,000 tiendas del bienestar. En los lugares más apartados donde no llegan en general otras tiendas, se dan precios atractivos y hay un comercio justo del pequeño productor. Esa es la información, Alberto. Ahí está la información, Abye Vargas. ¿Probaste el chocolate?
Claro, y lo recomendamos muchísimo, de verdad que lo recomendamos, y pues ya va a estar próximamente en todos los estados de la República y va a iniciar en la Ciudad de México y Estado de México, entonces pues atentos todos, Alberto. Estaremos atentos, por lo pronto seguiremos tu recomendación. Gracias, Xavier Vargas. Muy buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Y mire, sobre todo en temas que tienen que ver con la presidenta Claudia Sheinbaum, con las reformas legales y toda la polémica que ya se ha tratado de generar y que de hecho ocurrió, pero pues ya se apagó. Bueno, la presidenta Sheinbaum ya envió este jueves a la Cámara de Diputados la iniciativa con reformas a la Constitución en materia de extorsión. Claudia Telles, ¿qué fue lo que sucedió? Buenas tardes, cuéntanos. Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. La presidenta Claudia Sheinbaum envió a legisladores una iniciativa con reformas al artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. El documento llegó a la Comisión Permanente, pero será remitido a la Cámara de Diputados para el inicio de su proceso legislativo, lo que se llevará a cabo en septiembre próximo. Esta iniciativa, Alberto, propone dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales para expedir una legislación general que homologue el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, con el objeto, indica, de prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión y establecer mecanismos de atención efectiva a las víctimas, ofendidos y testigos. Este documento señala que se deben articular de forma eficiente y eficaz los recursos del Estado mexicano para el combate estratégico de este delito con investigación e inteligencia y el uso de herramientas institucionales como investigación y prevención homologadas y estandarizadas. En su iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum destaca que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias presentadas ante fiscalías estatales en 2022, 2023 y 2024 ascendieron a 11.039, 10.950 y 10.804 víctimas respectivamente. Señala que en 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones y en enero de este año 29.77 extorsiones por día, un incremento del 57.62% en solo 6 años. También precisa que el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8% de las víctimas en 2024 y en el primer mes de este año el Estado de México acumuló el 33.1%. Resalta además que es necesario homologar las penas porque ejemplifica en el ámbito federal es de 2 a 8 años de cárcel, en Oaxaca de 1 a 3 y en Chihuahua de 5 a 30 años, por lo que señala que no existe una política criminal unificada sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional, pese a ser una de las conductas delictivas de mayor incidencia y gravedad en el país. De ahí que presentó esta iniciativa con reformas al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso expida una legislación general para perseguir este delito. El reporte, Alberto. El reporte muy puntual. Gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Y mire, a propósito de lo que sucede en Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues anunció que va a arrancar la entrega y distribución de más de 3,000 patrullas en las 16 alcaldías de la capital. Los detalles los tiene Guadalupe Franco. Adelante, Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó que la próxima semana iniciará la entrega de más de 3,000 nuevas patrullas para reforzar la seguridad en colonias y barrios de las 16 alcaldías de la capital del país. Dichas unidades contarán con la cromática de los principios de la estrategia de seguridad policía cerca de ti y serán entregadas de manera paulatina a fin de renovar el parque vehicular en las alcaldías capitalinas, aseguró Clara Brugada. Pero vamos a escuchar lo que dijo. Dentro de una semana vamos a presentar ya el inicio de entrega de más de 3,000 patrullas nuevas para la Ciudad de México. Quiero que pasen las patrullas que vamos a entregar, las patrullas nuevas que ustedes van a recibir y que van a estar dedicadas a vigilar. Son nuevas. Vamos a hacer cambio de todas las patrullas
patrullas de la Ciudad de México y vamos a tener los elementos de seguridad necesarios para atender. Al presentar a la jefa de cuadrante y encabezar el recorrido casa por casa del programa Policía Cerca de Ti en la colonia Reforma Iztaccíhuatl, esto en la alcaldía Iztacalco, la jefa de gobierno pidió a la población vigilar y evaluar este programa, por lo que prometió regresar en un mes a esta colonia para supervisar los trabajos de seguridad. Recordó que este programa consiste en la visita de policías de cuadrante a domicilios para ser conocidos y brindar herramientas de protección y seguridad a la población. Así lo dijo. Yo me voy a dedicar a ver que este programa de Policía Cerca de Ti funcione. Y los necesito a usted para que nos digan y evaluemos que esté funcionando. Y que los policías van a dejar su patrulla, se van a bajar y van a caminar y van a tocar la puerta como lo voy a hacer hoy, como lo va a hacer su servidora el día de hoy. Y así queremos que sus jefes de cuadrante lo hagan y que los conozcan, que platiquen, que les digan, miren, aquí en cortito, por allá está pasando esto. Por su parte, el secretario de Seguridad capitalina, Pablo Vázquez, destacó que con este programa se impulsan mecanismos para dar atención inmediata y soluciones a las demandas y problemáticas de las y los capitalinos. Lo anterior al destacar que desde el 18 de junio pasado, cuando arrancó el programa de Policía Cerca de Ti, se han realizado 330,775 visitas a domicilios en 1,020 cuadrantes policíacos de las 16 alcaldías de la capital del país. Alberto Auditorio, mi reporte. Ahí está el reporte. Muchas gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco. Por cierto, sobre este mismo tema, el secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Pablo Vázquez, aseguró que hasta el momento no hay registro de ningún otro caso de discriminación o racismo en contra de algún agente de la policía después de las expresiones y la agresión racista y clasista que sufrió un policía de tránsito por parte de una persona, de Jimena Pichel, a quien en redes sociales se le ubicó como Lady Racista. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad. Como se dio a conocer el documento, esta carta llegó a la oficialía de partes de la Secretaría el día de ayer, es donde se reciben documentos en la planta baja del edificio de Liverpool. Ahí se recibió cerca de las 3 de la tarde, la entregó alguien que se identificó como su representante legal, ya está entregado el documento. Nosotros seguimos acompañando y dando seguimiento a las denuncias que hizo nuestro compañero en la Fiscalía y en COPRED, y nos mantenemos en el proceso como lo dicta la normativa vigente. El secretario de Seguridad se refería a una carta de disculpa que envió Jimena Pichel a la Secretaría de Seguridad para tratar de reunirse con el policía agredido. Ya nos vamos. Le recuerdo que a las 6 de la tarde usted puede tener más información en SPR Informa, tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez. Mañana a las 7 en punto, Entre Líneas, con Adriana Estela Flores, Entre Líneas, tu punto de referencia. Y como le decía hace un ratito, pues la música tiene coincidencias muy, muy afortunadas. Y a propósito de esta polémica respecto a la violencia y la misoginia y las agresiones y las vulgaridades de Ricardo Salinas Pliego, pues nada más que la música de pronto sí define a las personas. Hasta mañana. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.